Hola muchachos, una vez más les saludo. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Cris? Bien, Sebas, ¿cómo estuvo tu semana? Bien, esta semana, pues digamos que lo que le decía ahorita, estamos ready, literalmente Sí, estamos bien, gracias a Dios. Digamos que fue una semanita bien, pues suave, ¿no? sí, Todo relajado, no, el diablo no atacó. Pero bien, dentro de todo, bien. Eh, y nada, pues Dios hablando y hablándonos en este tema que hoy vamos a tocar. Pero ¿cómo estuvo su semana, Cris? bien, bien, gracias a Dios. Pues también trabajando fuerte, Como negro. trabajando en este proyecto y nada, escuchando la voz de Dios también, como queriendo acercarme mucho a Dios, queriendo crecer, porque este proyecto te reta, ¿no? Te Un montón. reta en tema de leer la Biblia más, de estar conectado más con Dios, de saber que los que te van a escuchar tienen que entender lo que dices. Mm. Entonces, sí, estoy como en ese tema, pero muy bien, gracias a Dios. No llores, Cris. Bueno, por eso yo quería decir alguna aclaración y era que estaba que escuchando el podcast anterior y quería hacer una aclaración y es que no somos tocados ni estamos heridos. ¿Sí? Ok, Sí, porque de pronto la gente dirá, no, es que estamos dolidos. sí, que muchas experiencias porque no saben escoger. No, son experiencias que nos pasan, ¿no? Sí, Ser como la aclaración de eso, porque que haces que estábamos analizando, yo dije, yo no estoy dolido, pero no falta que alguien de pronto diga, ay, no, ustedes todavía no están tocados, alguna vaina. Sí, resentidos. resentidos, pero es que hablan mal de las mujeres. Ah. Ah, no, no. No, solo que queríamos bueno, transmitir lo que Dios nos ha hablado sobre este tema que guarda tu corazón. Y pues nada, fue como experiencias que nos pasaron a ambos. Y igual todo lo que queremos decir acá es para, para bien de ustedes. Sí, porque ya Sí. pasamos nosotros por eso, ya Y algo tiene que quedarnos porque si y no ya. somos masoquistas, Cris. Ah. Sí, así es. Bueno, entonces, ya pues, da la aclaración, hoy vamos a hablar de algo importante, Chris, y de que de pronto no siempre creo que se toca, ¿no? Creo que Sí, de pronto uno lo pasa muy desapercibido, y es el tema, bueno, pues antes de decir lo que iba a decir, hoy tenemos una invitada que nos va a compartir desde su experiencia eh, pues todo lo que ha sucedido sí. y sobre todo cómo Dios ha respaldado y cómo Dios se ha manifestado en su vida y cómo eh, Dios le ha permitido estar hoy donde está. Así es. Entonces, Pati, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? ¿Cómo ha estado esa semana? Hola Sebas, hola Cris. Eh, gracias por la invitación. Y en realidad la primera vez que voy a hablar respecto al tema, nunca he tenido de pronto ¿Nunca has esa... estado en un podcast? No, nunca. Estoy un poquito nerviosa, Nosotros está. Nosotros como que, ¿qué te decimos, Ala? pero sí es un tema que en verdad se toca poco. Y pues ojalá pues este tema llegue pues a las personas que traiga consuelo, que traiga fortaleza, porque hemos estado en momentos difíciles y qué bonito poder compartir lo que el Señor ha hecho en ese proceso. Sí, entonces hoy Dios, digamos que como tal la idea surgió fue de ti, literal, porque que ya es que veníamos, pues que tú nos dijiste, íbamos a hablar de este tema. Y yo dije, no puede ser, eres Dios hablando. Y dije, no, hay que hablarlo y creo que sí es muy importante eso. Hoy vamos a hablar del tema del duelo y en este tema del duelo vamos a partirlo en dos secciones el tema del duelo desde el punto de vista de un matrimonio de la pareja y vamos a hablar del duelo desde el punto de vista de hijos, ¿sí? Eh, Porque me parece importante que, no sé, como desglosarlo un poquito para que la gente pueda tener diferentes, o pues ustedes puedan tener un poquito como una perspectiva totalmente diferente de cómo lo vive la cónyuge, pero también cómo lo vive el hijo. Entonces, Te agradecemos por sí, estar aquí hoy con nosotros. Es bueno estar, bueno,
con una persona que conoce tanto de Dios, que, bueno, con tu testimonio, y sé que Dios te ha hablado mucho y te ha puesto en el camino correcto. Y pues bueno, todos los días aprendemos de ti y gracias. Bueno. Sí, 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 no, no, literal, porque creo que una vez hablábamos de este tema y te lo decía también por la parte de mi mamá, que mi mamá ya ha Sí, tenido como sus achaques también, pero contigo he podido tener una perspectiva totalmente diferente, que digo, uy, a mi mamá le falta esto, pero aquí es donde uno dice, ¿cómo vamos a reaccionar en medio del en el tema del duelo también? Entonces, Sí, este tema, digamos que como tema lo nombramos y se me fue. Y literalmente es muy fuerte porque uno nunca creo que está preparado. De hecho, estaba mirando las estadísticas. Es muy chistoso porque yo casi no miro estadísticas. sí, Y decía que la mayoría de las personas que son viudas son las mujeres. Porque tienen un alto porcentaje de tener más vida que un hombre. Te digo, Dios, bueno, ayúdanos porque entonces yo no sabía eso. sí, Cris, literal. Y yo dije, no, Dios, o sea, fuimos la primera creación así, a su imagen y semejanza. Y ahora tenemos ese problemita, no, eso, como así. Entonces, yo decía, uy, qué fuerte. En cambio, el hombre tiene menos, una tasa de vida un poco más reducida, Sí, literal. Entonces dije, uy, eso es importante, pues, tener esa estadística. Me gusta a veces estudiar este tipo de cosas porque quita la ignorancia muchas veces que uno a veces tiene. Y pues obviamente ver que hay más mujeres que hombres. Así que estamos en la... en Literal. peligro de extinción. Es que Dios mío, sálvanos. Entonces, hoy queremos tener como una base bíblica. Tenemos, perdón, se me fue. Tenemos Juan 11, Juan 11 del 28 al 35 que Chris ya no los va a compartir. Y, y cómo ver mm, cómo podemos reaccionar. Yo creo que a mí me gustó mucho este versículo porque eh, cuando uno lo desglosa y uno dice, uy, yo no lo había visto de esta manera. Pero entonces vemos cómo Jesús está actuando, pero también cómo su gracia está actuando, su amor está actuando, pero también permite como uno de ser humano a veces es un poquito impulsivo y como tú lo dijiste ahorita, muy emocional. Que no es malo, pues porque Dios nos diseñó así como emociones. Pero entonces, eh, vamos a leer este versículo. bueno, para leerlo, pues les voy a dar un poco de contexto. En este versículo parte de que Jesús había sido informado de que su amigo Lázaro estaba enfermo, pero también antes de ir a Betania. Cuando él llegó, Lázaro ya había muerto y llevaba 4 días en el sepulcro. Marta, la hermana de Lázaro, salió a recibir a Jesús y le expresó su fe que en él podía haber evitado la muerte de su hermano. Jesús le aseguró a Marta que Lázaro resucitaría. Entonces dice así. eh, Después de decir esto, Marta llamó a María y le dijo en secreto, Maestro, el maestro ha llegado y te llama. María se levantó y enseguida fue a verlo. Jesús no había llegado todavía a la casa, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Al ver que María se levantó y salió rápidamente, los judíos que estaban consolándola en su casa la siguieron. Ellos pensaban que María iba a llorar ante la tumba de su hermano. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, se arrodilló delante de él y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús vio que María y los judíos que habían ido con ella lloraban mucho, se sintió muy triste y les tuvo compasión. Les preguntó, ¿dónde sepultaron a Lázaro? Ellos le dijeron, ven, Señor, aquí está. Jesús se puso a llorar. Amén. 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 Y a mí me impresiona mucho este versículo porque sea Jesús lloró. Y Eso uno, ¿cómo? pues uno piensa que Jesús nunca lloraría, pero miren cómo lo vemos aquí en este Literalmente dice, versículo. y sus entrañas, bueno, en otra versión dice que sus entrañas como que
se puede decir, conmovieron. se conmovieron, o sea, como Sí. que se movieron. De- No sé cómo es, pero uno diría, uy, o sea, de verdad le impactó, porque cuando uno le tiran un balde de agua fría, uno, ¡ah! Y todo a uno por dentro se le mueve y uno, ¿qué ahora qué siento? Y ahora imagínense que Jesús sentía en este tiempo. Y que lo podemos ver como un humano. O sea, muchos dicen, no, Jesús no estuvo con nosotros, pero sí, obviamente tenía su divinidad, pero él también, Claro, así humano. como era totalmente hombre, así Sí. era también totalmente Dios. Dios. Entonces, ¿tú qué piensas de este versículo? Del texto. La manera en que el Señor se acerca a sus hijos, en esa debilidad, en ese dolor. Sí, Y la escritura dice que Él se compadece de nuestras debilidades. Entonces, cuando María se acerca, incluso ella tiene el conocimiento de la escritura, porque dice que ella dijo, sí, va a resucitar Sí, en el tiempo sí, postrero, ¿sí? exacto. Pero hay una lucha allí entre el corazón, total. ¿sí? Y la razón, Mm, porque sí. tenemos el conocimiento, pero total. el dolor está, ¿y cómo atravesamos eso? ¿Cómo lo digerimos? Ahí es donde está el dilema. Total. Y es que yo le decía a Cris ahorita, a mí me gustó porque a veces uno lee la Biblia, o sea, uno la coge y uno la lee normalmente, pero a veces hay cositas que uno deja pasar desapercibido. Y lo que acabas de decir tiene tanta relevancia y tanta importancia porque estás describiendo lo que no siempre uno acaba de entender. Y es que Jesús tenía no solamente el poder, no solamente que sentía, sino que había un propósito también detrás de lo que estaba sucediendo. O sea, no era como que, aunque se me da un poquito de risa porque es como que en capítulos anteriores dice como, no hágale que yo caiga otros días. Él les decía a sus discípulos que estaba era durmiendo, que Lázaro, que Ajá. estuvieran tranquilos, que Lázaro estaba Y durmiendo. no está mal, porque creo que en ese momento, y yo a eso le iba diciendo a Chris, que muchas veces uno tiene que aprender también a estar tranquilos en este tiempo de aflicción. Y mi pregunta en este tiempo era, ¿cómo tú viviste ese tiempo de aflicción que tuviste con tu esposo? Porque creo que no es fácil, porque no sé, fueron muchos años que tuvieron que pasar por su enfermedad y ya al último, pues el Señor ya partió con el Señor. Pero entonces, ¿cómo fue desde el inicio, intermedio y al final, ¿no? ¿Cómo fue eso? Bueno, sí, nosotros llevamos juntos 11 años, O sea, Sí. sí, yo, 8 años de casados. Sí. Y a él le diagnosticaron 4 años en el 2020, le diagnosticaron un cáncer de riñón. Y pues tuvimos que afrontar algo que para nosotros pues era incierto, Sí. algo que yo jamás había tenido ningún contacto con una persona que tuviera cáncer, no sabía cómo manejarlo, incluso siento Cercana a tu familia no. nadie, incluso siento que a veces fallamos en eso porque no estamos preparados sí, para sí, nadie está preparado en sí. ayudar a una persona. Ujú. Nosotros no nos preparamos. Creemos que el matrimonio Color de rosas. todo felices para toda la vida, pero omitimos esas partes que van a venir y que no estamos preparados, pero que están dentro de los propósitos del Señor. Cuando le diagnostican el cáncer, pues empezamos como esa batalla emocional. Y pues él era una persona que se movía mucho en su trabajo, era del todero. Entonces trabajábamos en una empresa de confección y él se movía, cargaba rollos de tela, tenía bastante fuerza, ayudaba a correr máquinas, era una persona supremamente sana que era usado por los jefes para diferentes cosas que él, pues en su vitalidad lo podía Puede hacer. ser, Cuando él le diagnostican el cáncer, pues claro, ataca sus emociones porque se sentía, se me acabó la vida. débil. Se- O sea, débil, literalmente sí. como que
dijo, uy, no, ya, Hasta aquí. ya valimos. Sí, y el día que le diagnostican, pues yo lo que hice fue abrazarlo. Y yo le dije, acá estoy. Las mujeres son las que necesitamos. Sí, fue muy fuerte porque estábamos los dos. Y, y ahí empieza ese proceso. Ahí empieza ese proceso con él de radioterapias, de quimioterapias, de medicamentos muy fuertes. Y una de las cosas que tienen los medicamentos contra el cáncer es que te dañan otros 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 órganos. órganos. Sí, te empiezan a dañar otros órganos y eso hace que necesites ir al reumatólogo, que necesites ir al paliativos, que necesites ir a otros especialistas para tratar esos otros órganos que se están afectando. Y empieza pues a disminuir su calidad de vida en esos 4 años. Empieza pues a quitar su fuerza, Ay, empieza... Y yo lo empiezo a ver cada día más débil, cada día más débil, cada día más débil. Y ahí es donde viene el Señor, ahí es donde viene el Señor, aferrarnos a Él, porque Él nos consuela, Él trae palabra para ese proceso, y es aferrarnos a esa palabra, esa verdad que Él tiene para nosotros, reconociendo pues que nuestro cuerpo se debilita, pero hay que mantener el espíritu vivo. Y eso yo creo que fue lo que logró que Él lograra traspasar ese proceso de la manera que lo hizo, aferrado al Señor, aferrado al Señor. Pero de por sí la enfermedad del cáncer es muy dolorosa. O sea, es un proceso muy doloroso Sí, en el una que cosa tú, muy bárbara. en el que tú te tienes que aferrar a algo. Y pues o te aferras a Dios o te aferras a otra cosa. Pero en este caso mi esposo se aferró al Señor nosotros al hablar con otras personas, creo que él transmitía más fe. Sí, Era algo Sí, curioso. sí, Era algo curioso porque alguien de pronto llegaba como a verlo con lástima, a verlo, ¿no? Pero su fe estaba siempre muy activa. sí. Y él decía, a veces salía más evangelizado el que venía a darle la palabra. el que venía a visitarlo, a veces salía más evangelizado y más retado, porque él siempre mantuvo la llama de la fe Sí. encendida. De hecho, las últimas veces que yo lo vi, pues yo lo vi así súper, yo, son esa, literal, porque la perspectiva que daba de su forma de ser era como muy, hola, güey, y no, yo le dije, voy a comprar pancito, y se iba a comprar, tengo mucho en mi cabeza, Sí. ese recuerdo, cuando iba a comprar pan, y ¿qué se dice? No fue a comprar pan, ah, bueno, ya viene, entonces, claro, ya, entonces, lo que dices me parece muy importante, porque si, a veces, y lo que acabas de decir, el hecho de que estemos más cerca de Cristo, a veces aviva como ese esplendor y como que la gente dice, ¿en serio? Sí, se tiene tal cosa Y no me parece, me gusta mucho cómo lo expresabas, Patti, y quiero como citar este versículo que Dios me acaba de hablar, que es Isaías 26 del 19 al 20. Pero los que mueren en el Señor vivirán, sus cuerpos se levantarán otra vez, los que duermen en la tierra se levantarán y cantarán de alegría. Eso me hace acordar mucho de Will, porque él nunca renegó de Dios, él siempre... literal. Tú venías acá como así, no, tengo un dolor, ahí estoy, mijito, me duele, pero Sí, con frío, Hágale. pero ahí vamos con la ayuda de Dios. Yo nunca lo escuché que, no, estoy mal o no he podido, no, nunca, siempre lo vi como con esa esperanza, ayudándote a ti en las costuras, aún así él no pudiera. Y eso es, o sea, uno como Sí, teniendo todas las fuerzas sí, y a veces uno reniega mucho de Dios. Uno no es agradecido con todos los órganos que tenemos, con el trabajo, puede ser, mm, con la comida a diario y pues en serio Will tocó muchas fibras en mí y también por eso me acerqué mucho a él. sí, y por ejemplo, digamos que ya teniendo esta idea, por ejemplo, podemos ver este versículo que dice que Jesús llamó a María y que María se acercó y yo me imaginé como en mi cabeza esta imagen y dije, ¿cómo se acercó María a Cristo en este momento? Entonces ahorita lo que tú decías
acercarse a Cristo, pero entonces, ¿cómo te acercaste tú en ese momento a Cristo? Porque a mí me parece como, me lo imaginaba que de pronto María se acercó, porque digamos, si no lo lee, dice, Señor, si hubieras llegado antes, yo imagino a María un poco ofendida, un Sí, poco como de mal genio. No, pero usted no me dijo que sí, que que me iba va a a dar resolver. vida y toda la vaina, y mire este tipo de cosas que me pasan. No fue lo primero. Entonces mi pregunta es, ¿tú te enojaste, Pati? Y si te enojaste, ¿cómo comprendiste o cómo, no sé, cómo aceptaste esto que ya estaba sucediendo? Porque a veces es muy difícil, y ahorita tú me lo decías, es difícil aceptarlo, pero pues hay que seguirlo y hay que trabajarlo. Pero entonces, ¿cómo lo hiciste tú? Sí, sí, ese es un periodo de transición al cual el Señor nos mete. Y lo primero, la aceptación. Creo que es lo más difícil. Creo que es lo más difícil, Aceptarlo. aceptarlo. Porque uno dice, no, eso va a pasar. O sea, el tratamiento viene, la quimioterapia y ya, Y ya. listo. Pero es que detrás de eso hay un propósito demasiado grande del Señor. Y siento que yo lo entendí, pero mucho tiempo después. O sea, en ese momento yo no lo entendía. Pues el Señor me mete en ese periodo en ese proceso. Y en la primer cirugía yo ya estaba peleando con Dios. Claro. Porque él entra a la cirugía y los médicos en esa primera cirugía me dicen, no, el tumor que él tiene está demasiado grande y acaba de reventarse y está herido a su vena principal y al tratar de quitar el tumor, vamos, posiblemente se va a romper esa vena. Entonces Dios. no te garantizamos que él salga del quirófano. Y yo, bueno, y estábamos en pandemia, entonces el hospital estaba solo, no permitían ingreso a familiares. Entonces, eso también como que sumó a La ese carga. dolor, a esa carga que estaba asumiendo en ese momento. Y el tiempo se hizo eterno. Él entró a cirugía y claro, el tiempo Y se hizo eterno. me imagino. Y mi mente pues empezó a jugar. Sí. Entonces, yo me imaginaba, yo le decía, Señor, si tú me lo entregaste en el altar, ¿cómo es que ahora me lo vas a quitar? Empecé esa lucha interna y decía, Señor, tú me permitiste avanzar en mi vida espiritual, pero lo hiciste porque él estaba allí, él hizo ese acompañamiento, y él Sí. siempre como que me impulsaba, vamos a hacer esto, vamos a la iglesia, vamos asume el reto de enseñar a otros, Te impulsó, o sea, como y él como que me estaba, entonces yo eso le reclamaba al Señor, pues ¿cómo me lo vas a quitar ahora si tú Me lo diste. me lo diste a mí en un altar? Y empezó esa confrontación conmigo misma y ese enojo con el Señor. Y, y ese es un proceso, el lograr entender mucho tiempo después, porque fue un proceso de 4 años. O sea, cuando empezó el proceso yo no lo entendía, yo no lo entendía. y mira, y ahorita que dices algo, yo a veces uno cae en la ignorancia. Es que yo tengo que entender todo lo que Dios, cuando en realidad, que entender ni que nada. O sea, literalmente es, no, ¿me cree o no me cree? Eso es así, literal, ¿Confías en mí o no? Confía. total. Entonces, yo ahorita pensaba, dije, porque yo en algún momento de ahí dije, no, tú tengo que entenderlo. Entonces, Alfonso decía como, eh, no hay que entender, fue muy chistoso porque dijo, es como las mujeres, eso dijo así, dijo, no hay que entenderlas, sino seguirlas. Y yo, anotado, amigos, me sirve para un futuro. Y en realidad es así, no hay que entender a Cristo, sino seguirlo, o sea, seguirlo, Confiar. literal. Y yo tengo este versículo que es Juan 16, 33, que dice, les he dicho a todos lo anterior para que tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Entonces, Amén. ya con esto uno puede decir, no, ya gané, literal. O sea, de pronto en su momento no se vio así, porque digamos, creo que después de la tormenta, pues viene ahí, sí, como dicen, viene la calma. Y Sí. en ese momento uno pues no tiene cabeza para poder pensar como, ¿en verdad esto Dios quiere para mí? ¿En realidad Dios quiere que me pase esto? Pero entonces ya cuando pasa El toda la tiempo. tormenta y todo lo sucedido, pues entonces uno dice, uy, no, en verdad, sí Dios
me está diciendo que puedo confiar en Él, puedo permanecer en Él. Y empecé a entender de pronto a Dios como ese amor sacrificial de una entrega. O Sí, sea, cuando él empieza a perder su fuerza, que ya yo tengo que ayudarlo a bañar, yo tengo que ayudarlo Claro. a tomar su cuchara, a caminar, a ponerse sus zapatos, cosas que se hacen normalmente, pero que se empieza a perder a causa de su debilidad. Yo empecé a entender a Dios. Yo empecé a conectarme con el Señor en ese amor sacrificial de entrega de todo. O sea, entregué mi tiempo, entregué mi amor, entregué. Yo soy muy asquienta. O sea, yo soy Claro. muy Sí, no, asquienta. bueno, Y él, sí, y él, y te él, tocó. sí, y el verlo vomitar y decirle, vente limpio, vente llevo, vente tan ayudo. vulnerable. Cuando él incluso empezó a orinar sangre ya en sus últimos tiempos, había que cambiarle sus bolsas, Claro. cosas como esas. Yo, yo nunca me vi en esas, Sí, No, yo no te la esperabas. nunca me vi en esas, pero entendía cómo es que el Señor nos ve a nosotros en esa vulnerabilidad, Mm. en esa debilidad, porque así es. somos débiles y delante del Señor dice, ven, yo te quiero ayudar, ven, yo te ayudo, ven, yo te cuido. Es que nosotros somos necios y no es que yo puedo, no es que yo en mis fuerzas lo hago. Mentira. En esos momentos en que más vulnerables estamos es que viene el Señor Mm. y con sus brazos amorosos extiende y nos acoge. Pero es cuando estamos en ese momento de debilidad, en Sí, ese momento de rendición. Y así empecé como a conectarme con el Señor y a sentir ese amor en la cruz, ese amor, esa entrega del Señor, a valorar más la cruz, se puede Amén. decir de a esa manera. valorar muchísimo la cruz. Total. Y por ejemplo, yo tenía esa pregunta que me gustaba, porque cuando cuando Jesús llama a María, dice, dile que venga, en otras palabras, ¿no? Y quiso, fue a él. Entonces mi Fue. pregunta fue como, ¿a dónde vamos? En quién pusiste tu seguridad? O sea, como, bueno, como la predicabas hoy, ¿en quién confiaste? Porque bueno, desde que te dicen, obviamente hubo momentos de que uno pierde la fe, claro, Ujú. claro está, y más en estos momentos. Total, Pero como miramos a María, ya fue directo a los pies del Señor. total. Y como que, no, pero y es bonito, o sea, uno lo ve, pero es bonito porque quería llegar a este punto y era ser transparente. Sí, No, Dios me duele. No, no me gusta, no quiero pasar por esto. No, no. Y ahí Jesús nos enseña en unos versículos donde él no quería pasar por una copa. Literal, no quería. ¿Pero qué dijo? fue sincero con Sí, su no, padre. pero si es posible de pasar esta copa, pero sobre todo que se haga tu voluntad. Y muchas veces nos falta esto. Dios, no quiero pasar por esto, no quiero que mi corazón me duela así, no quiero que mi mente sufra así, no, pero haz tu voluntad. Y es muy difícil. Y yo lo analizaba, yo decía, Dios, qué denso, porque ya el matrimonio es un contexto totalmente diferente. Ahí sí, como dice la palabra, se vuelven uno solo. Sí. O sea, como que te arrancan un pedazo, yo me imagino, de ti. O sea, como, Se unen. sí, literal. Igual cuando bueno, están casándose, se dicen que en la felicidad también sí, En toda la bueno, felicidad, mal. pero en la La adversidad práctica. y en la enfermedad, ahí es donde, Ay, y uno dice, no, pues solo la sí, sí, felicidad, acepto. solo la felicidad. Entonces, Literal. Y digamos, y literalmente cuando vamos a Cristo, le podemos ser como este versículo, que es Salmos 1:3, que dice, serán como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y yo amén. creo que es duro, pero tuvo eh, un, ¿cómo se dice? Un fruto. Generó en ti un fruto después de lo que pasó con Will. ¿Y tú qué crees que ahorita puedes decir? ¿Qué fruto Dios pudo o qué pudiste percibir de Dios en este último tiempo que pasaste con Will?
y ahorita que ya ha pasado pues sus meses también. Sí, entender su soberanía, Total. Ya. eso me ayudó a, a, a pasar esa transición de cuestionar a Dios Sí, a, a confiar en sus Mucho, propósitos. total. Y cambió mi forma de orar, o sea, cuando yo no había empezado el proceso con mi esposo, mi forma de orar era muy superficial. Cuando el Señor me mete en ese proceso, la oración cambió totalmente. Entonces el acercamiento con Dios cambió totalmente. Y ese fruto que Él fue colocando en mí, el amar, el poder tener misericordia con otros, el mirarlos con dolor por aquellos que viven sin Dios, el estar tanto tiempo en un hospital y ver personas que parten con el Señor y, perdón, que parten sin el Señor, sí. era muy doloroso para mí. El Total. Señor colocó en mí ese dolor por el perdido. Y estuve en ese contexto, en ese ambiente donde la oscuridad, porque tú sientes oscuridad en un hospital, tú sientes tristeza, tú escuchas llanto, o sea, en ese Sí, contexto el Señor fue formando, el Señor fue cambiando mi manera de pensar y empezando a ver que había algo más allá que el Señor quería que yo hiciera. El hecho de que Él me hubiera pasado por esto no significa que Él hubiera querido hacerme daño o No, que quisiera que, ay, eso te pasó, eso por te no orar tanto. por no saber orar, qué sé yo. Sí, No, nuestro Dios se compadece con la debilidad y lo que Él hace es tratar con nuestro corazón para algo mayor, algo más allá de nuestras propias fuerzas. Creo que ese fue el fruto que hubo en este proceso y es el amor por el alma perdida. Es ese amor que el Señor colocó en mí y que muchos, mi esposo iba con Cristo, mi amén. esposo amén. murió, iba para Cristo y los que no y Entonces, los que Sí, no. Entonces, eso fue lo que el Señor hizo, colocar el dolor. Y he escuchado de pronto personas que han perdido un familiar y dicen, no, la vida se me acabó. Ya no hay nada por qué vivir. Y escuchamos frases como esas, pero yo al contrario, el Señor me decía, hay hay mucho mucho más por más, mucho vivir. más. Total. hay mucho más por hacer, hay una tarea por hacer. Total. Y eso creo que es uno de tantos frutos que quizás el Señor colocó. Y yo quiero complementar lo que acabas de decir con... No lo voy a leer, pero lo voy a parafrasear, lo voy a parafrasear, Chris. ¿Sí? Sí, Que es Lucas 24, del 13 al 35. Me parece una historia, no una historia, me parece un relato. un relato tan lindo que permite ver cómo Cristo en nuestro momento de angustia y nuestro momento difícil camina con nosotros. Así es. Y no, pues por lo que podemos ver ahí es que después de que fue crucificado Jesús y resucitó, él se le aparece en el camino a dos hombres. Y estos dos muy tristes, muy desconsolados. Y Y aburridos. sí, aburridos. Y Jesús les dice que ¿por qué están así? ¿Qué conversación están teniendo? Seguramente les vio la cara de tristes, de que no querer seguir más, que hasta aquí llegamos. Y ellos dicen ¿qué le pasa? Que si no se ha enterado de lo que ha pasado últimamente en ¿Dónde vive, Jerusalén, mijo? desubicado. Y Jesús, Sí, cuéntenme soy. qué ha pasado. Entonces le cuentan la historia Última y noticia. Jesús ahí como... ¿En serio? Yo me imagino como... Y es curioso porque siguen con él y siguen con él hasta que se hace de noche y ellos mismos le dicen que a Jesús que se quede con ¿En ellos serio? porque ya es muy tarde. Entonces eso Pues lo también, roban por ahí en el barrio. eso también hablábamos que en esas pruebas que tenemos decimos que Jesús no está con nosotros. O sea, nos ponemos a renegar como lo hablaba ahorita, a decir estamos solos, pero muchas veces Jesús está y está escuchándonos, está dándonos consuelo, está ahí con nosotros y nosotros no lo vemos, no, Porque nos dejamos llevar más por el dolor muchas veces. y Que porque ya nos diagnostican algo, ya, ya se perdió sí, todo. ya Cuando en hasta aquí realidad hay una llegamos. solución. Y Cuando es hay Cristo. mucha solución y a partir de eso pues se puede glorificar Dios en eso.
Exacto, y por ejemplo, en el versículo nos decía que, por ejemplo, que Jesús hizo un acto muy simbólico que fue partir el pan y el vino y se le abrieron los ojos. Y yo dije, uy, o sea, de verdad, ¿cómo a veces no entendemos que Cristo camina hoy por hoy en diferentes procesos, sea de duelo, sea de separación, sea de ruptura, sea de una mala economía, camina con nosotros eh, de una manera muy natural, muy de la forma de él, pero sobre todo en este tema que estamos hablando del duelo, que es difícil, porque yo he visto que hay gente que se desvive, como tú lo decías, y hay gente que dice, ya Hasta no aquí llegué. puedo más. Y es difícil, por Sí, supuesto, es que uno no dice que no sea difícil, pero es más difícil ver a alguien que uno ama como literalmente como un muerto viviente, que como tú le dijiste, que no tenga a Cristo. Entonces, ya digamos, dejándolo desde ese punto, quería hacerte una pregunta y era, eh, ¿cómo podemos desde tu experiencia eh, caminar o afrontar esta situación? Obviamente sabemos que Cristo pues camina en esto, pero a ti, ¿cómo, cómo vieron esos más que parámetros? Eh, ¿Qué para ti, qué fue lo que te ayudó, no? De pronto amigos, tus hijos, bueno, pero pues desde que tu te punto de hizo vista. descansar. Siento que lo más importante es la búsqueda al Señor. Cuando yo sentía dolor, cuando yo sentía, Señor, eh, no puedo, no aguanto, esto es Muy muy fuerte. doloroso para mí, Uy, yo me tiraba a los pies de Cristo. Sí, Lo que hizo María. María. Yo me tiraba a los pies de Cristo no, y ya no renegaba, o sea, ya no cuestionaba, sino, Señor, dame la fuerza para continuar, para poderlo ayudar, para poder ser esa compañía en este momento, porque Él me transmitía a mí, que eso también es lo bonito, que en el hospital de pronto veía que había familiares que tiraban el plato, que se ponían groseros, porque es que yo soy el enfermo, pero él en su amor decía, incluso me decía, ponte una chaqueta, está haciendo frío en su cuidado. Y eso a mí, o sea, su ayuda en ese amor es que me ayudó un montón, sí. Qué bonito. La unidad en la iglesia, el no desconectarme de la La iglesia. iglesia, de mis hermanos, de aquellos que estuvieron muy pendientes en el proceso, eso también me ayudó un montón y yo le agradezco inmensamente a mis pastores, a mis líderes, a aquellos que estuvieron muy pendientes allí en ese tiempo, porque ellos también en sus oraciones ayudaron a fortalecer mi fe y a mantenerme de pie. Y siempre se los decía, cada vez que tenía la oportunidad, las oraciones del pueblo de Dios me han mantenido a mí de pie, nos han mantenido de pie. Entonces siento que es muy importante el no desconectarnos de la familia de Dios. Es muy importante en cada vez que tú tengas dolor, ríndete a los pies de Cristo y pide auxilio. Porque a veces nos ahogamos porque el dolor es tan intenso, es un dolor que de pronto no lo describo, pero es muy intenso. Arrójate a los pies de sofocante. Cristo, sí. Y él venía en esa fuerza, en esa fortaleza, en ese aquí estoy, lo vas a lograr. Cuando él ya parte con el Señor, yo tengo esa paz. Y él parte también en esa paz y en esa tranquilidad de saber que va a la presencia del Señor. Y yo digo, gracias Señor, porque me permitiste conocer a este varón, porque hiciste este proceso conmigo. Y aquí estoy, Señor, estoy de pie y voy a servirte hasta el último día de mi vida para lo que tú me necesites. Úsame, Señor. Amén. Pero entonces esa conexión de cuando empezó el proceso a terminar el proceso fue algo demasiado hermoso porque partió mi esposo, pero yo veo a Cristo. Sí, Amén. Partió mi esposo, pero yo veo a Cristo. Entonces, ya mi esposo es Cristo. Él es el quien me provee, Él es total. quien me cuida, Él es quien me acompaña, Él es quien me impulsa A al seguir. ministerio. Lo que yo creía que hacía mi esposo, lo hacía Cristo. Lo que yo creía que necesitaba, porque es que tú me lo diste en el altar, no, yo te lo entregué para un cierto tiempo, pero soy yo. O sea, mírame a mí, mírame a mí. Y eso fue lo que a mí me ayudó a levantar y el tener ese contacto con la palabra de Dios.
reclamar sus promesas. Señor, tu palabra dice, Dios, que hay esperanza de vida eterna, que hay un futuro glorioso para tus hijos, que este no es el fin, que esto es temporal, que yo voy a ver un día a mi esposo allí en ese lugar que tú nos prometiste. Amén. El poder yo repetirme todos los días de mi vida las promesas del Señor y llenarme de esas promesas es lo que me ha mantenido de pie y sé que me va a seguir manteniendo porque el Señor sostiene, el Señor sostiene. Y yo creo que también, yo hago una aclaración y yo creo que nunca se supera. O sea, yo creo que, o sea, más que no superarlo, ¿cómo decirlo? No, no es que no lo superes, sino nunca vas a dejar de tenerlo en el corazón. O sea, es como Ahí va a que estar. tú estás, de pronto vas pasas y tú te acuerdas de algo y dices, ay, yo me acuerdo que con él hacíamos tal cosa, qué bonito. Y porque yo pienso que uno lo puede recordar, pero no lo puede recordar uno con lástima. Tiene que recordar a la persona con los mejores momentos que uno ha pasado con la otra persona. Y, y creo que es un proceso. Yo creo que la partida de hace unos meses a ahorita no es la misma. Y yo creo que, y a veces es muy denso porque uno dice, pero en verdad hay un propósito. Y la gente ahorita puede decir, pero en verdad hay un proceso. Y sí, hay un proceso que Cristo quiere tocar y cambiar el corazón. Porque creo que lo que hablábamos en los capítulos anteriores, el corazón tiene que ser a veces confrontado, tiene que ser golpeado, tiene que ser romperse y de verdad que se vuelva de carne para que de verdad sienta y no con un mal, sino con un querer de Cristo, porque Él es todo. Y la gente de pronto dice, no, pero qué va, quién hace que no, él es todo. Amén. En realidad, porque vivir una vida como un zombie, y como tú lo dijiste, hay gente que se muere, y de hecho, hace unos años me hiciste acordar, tuve la oportunidad de ir con unos amigos de mi abuelito. Mi abuelito iba con su novia y yo pues, sí, mi abuelito iba con su novia, eso sí lo digo. ¿Cómo hizo el señor? No sé, pero iba con su novia. Pero entonces el cuñado de la novia de mi abuelito estaba enfermo. Y ese día me decía, vaya y háblele de mí. Yo, pero es que Ore. el Señor no se va a morir. Yo le dije así, Sí. el Señor no se va a morir, que vaya, hombre. Y yo, no se va a morir. Y bueno, está bien. Y entonces ese día dije, no, no, entonces dijeron, como que, no, el Señor se encuentra muy bien. El Señor se recuperó, el Señor en esos días pasaba para su casa, no sé qué. 3 días después el Señor se murió. Sí. Y el cargo y conciencia que Claro. tenía yo era un montón. Porque tenía la oportunidad de decirle, ¿conoces a Cristo o no conoces? Y desde ahí aprendí que un alma, que así vio que como un payaso rojo, no importa, no hay nada mejor como salvar un alma. Amén. Orar. Literal, total, parce. Y que la gente conozca a Cristo, así sea que, no sé, que lo acepte en una oración. Y ese era el momento, y desde ahí dije, no, se me metió una berría. Yo dije, no, Dios mío, yo soy un tonto, un bruto, ya no me amas. ¿Por qué? Porque pues Cristo estaba diciéndome algo, Jesús, el Espíritu Santo me está diciendo algo, porque algo iba a suceder. Y en este proceso, quien también nos está hablando es el Espíritu Santo. Él no es como muy desapercibido, Ah, sino, eso. no, él está también ahí como que hagamos esto, trabajemos en esto, porque creo que después de que Will partió con el Señor, también ha sido un desafío en todo su proceso, pero también ha habido un desafío después de. Entonces, no es fácil, no es fácil. No es fácil y bueno, según lo que hablabas tú, Sebas, y lo que hablabas, Pati, ya para ir cerrando. Bueno, yo sí tengo una pregunta. Uno, ¿cómo puede? Yo sé que uno muchas veces por ayudar a la persona o por estar con esa persona, no sé, es imprudente en ese momento de duelo o hace cosas que a la persona la afectan en vez de ayudarle. O sea, Uno- ¿qué recomiendas Sí, para que ¿cómo te en lugar de sientes? ser intolerantes, Sí, seamos tolerantes? estar con esa persona de esa forma que ella quiere. Creo que en ese tiempo escuchaba muchas personas que venían a decirme, no, es que perdió la fe o ¿En sí, serio? hijos de Dios, no, lo hubiera llevado a otro lugar, no buscaste la ayuda correcta. Bueno, viene un Sí. montón de cosas que la gente sí, Sí. es Que les imprudente. hubieras dicho, ¿ustedes creen en el infierno?
Pero, y también escuché frases como lo siento mucho, que en el momento sí Estoy ayudan, contigo. eso. Pero hay algo que a mí me marcó, yo decía, qué sabiduría. Y fue la de mi pastor en ese momento. Recuerdo una escena que después de que Willy partió con el Señor, la gente me abrazaba y al salir, el pastor se quedó mirándome y me pasó el brazo así. No me dijo Nada. absolutamente nada. Sí, sí, Y yo me quebranté. sí, yo me acuerdo ese día porque estaba todo llorando. Y yo, Yo me tú no quebranté. lloras, amigo. Sí, Entonces qué bonito. siento que eso es lo que necesitamos en ese momento. El abrazo. Mm. El decir, aquí estoy. El decir, sé por lo que estás pasando. Pues no necesariamente uno tiene que pasar por un duelo para entender el dolor del otro, porque todos pasamos por situaciones difíciles que duelen, así sean pequeñitas, hay situaciones que duelen en el corazón. Entonces, los brazos, el apoyo de tus hermanos, de aquellos que te aman, es muy importante. Las palabras a veces sobran, porque a veces ven, es que la palabra dice Y que uno como, yo la de verdad me está conozco, diciendo esto, ¿no? yo conozco No, esa Dios, yo me palabra. voy para el cielo, pero este no. Te lo mando. Porque como decía al principio, hay una lucha entre la razón y el corazón, porque es que el corazón está dolido. Pero eso, es poder, Un abrazo. Un abrazo. con un abrazo, tú quebrantas. Sí. Bueno, entonces, digamos, para ir cerrando, como decía Chris, podemos decir que más que palabras, son acciones. Sí, es el estar ahí. Y sobre todo que aún así sea, es muy complicado de entenderlo, pero aunque aún en el momento sea difícil, hay que rendirnos delante de Cristo. ¿Qué conclusión te deja, Sebas? Uy, es denso porque uno, ¿Qué yo creo puedes que, concluir con ese tema? yo creo que uno nunca está preparado y por eso salió el tema y se me fue. Porque en ese momento que yo me imagino que, pues, Will parto y tú, ¿y ahora qué hago? Y qué pienso y qué analizo y qué, ay Dios mío, y como que se hizo una maraña de cosas en la cabeza y uno, no, ya, me hice un ocho acá completo. Pero entonces aquí es lo más bonito que es como que Dios empieza a desglosar y a organizar tu vida. Y todavía la sigue organizando, me imagino. No sé, digo, todavía la sigue organizando. Y es como que te empieza a quitar tanto que el enemigo, porque el enemigo también juega algo ahí también súper radical. Y como que te empieza a quitar cada arañita, se puede decir. Y empieza como a mejorar, a abrirte la mente y demás. Entonces yo pienso que aunque uno no esté como preparado para estas acciones, para este tipo de cosas, para esta eventualidad, eh, me gusta y quiero llevarme hoy en mi corazón que aunque sea difícil todo, Cristo me acompaña. Amén. Cristo va a seguir caminando. De pronto no es tema de pronto del duelo, ¿sí? De pronto en otras áreas, perdón. En el área económica, en el área, ¿sí? Emocional, en el área espiritual. eh, Porque a fin de cuentas, creo que Cristo es como que yo creo que somos como unos niños. Yo creo que cuando tú me comentaste que como te acercaste, te imaginé literalmente como una niña, papá, y llorando y Cristo abrazándote y Cristo como tranquila, tranquila. Y sin nada más que decir, porque Él es así, no necesita pues literalmente respuesta a nadie, sino ya, descansa, tranquila que va esto a mejorar y yo sé que te duele, pero pues de pronto, no creo que se malinterpreta, pero va a decir necesario, esto es necesario y porque nos va a formar también, te forma a ti. Y creo que me formó también y confrontó a mucha de tu familia, a mucho de la familia también, de sus hijos también los confrontó un montón, que digan, uy, fue pucha, mi papá, Y sembró una semilla. sí, literalmente sembró y que a futuro, puede que ahorita, hoy por hoy No se vea. no se vea, pero a futuro eh, va a haber como un fruto, que era lo que decíamos, va a haber un fruto que Él sembró en sus corazones. Y eso yo me llevo, que Cristo camina conmigo, pero también que estas acciones pueden también dar fruto en otras personas.
y para que más personas conozcan de Cristo. Por ejemplo, yo no sé si saben que cuando se arranca esas maticas que tienen hartas, que uno la sopla, se volvía Sí. león, ¿cómo se llama? No Diente de sé. león, sí, el Sí, diente de león, se llaman. y tú lo soplas y salen, y esas son semillas. Entonces, se murió una bichita de estas. Bueno, a veces la gente lo ve así como sí, pero entonces se murió para que en otros lugares pueda crecer unas más y se siga extendiendo y así sucesivamente. No sé, Cris, ¿qué se lleva hoy? No, pues gracias a Dios no he tenido el tema, no me ha pasado, bueno, el tema del duelo cercano dentro de mi familia, pero sé que puedo estar tranquilo a quién voy a ir cuando pase, Total. a quién voy a ir. Y me llevo también este versículo que es Mateo 5:4, que dice, dichosos los que lloran porque serán consolados. Sé quién me va a consolar, que es Cristo, y, y aún así no siendo directamente conmigo, con otro amigo, sé cómo ayudarlo, cómo estar con él en ese momento. Eso. Sí, y ahorita que me acordé fue como, vamos a algún día a verlos. Algún día los vamos a ver. Ya no como esposa, y ya no como Pero ahí papá, estarán. sino nos vamos a ver eh, como hermanos en Amén. Cristo. Algún día los vamos a ver. Si no la embarramos Esa es la completa. esperanza. Sí, literal. Esa es la esperanza. Amén. Verlos en el cielo. Verlos en la eternidad y compartir con ellos. Y ahí está el reto nuestro, que es tomar ese camino, el mismo camino que ellos tomaron para nosotros encontrarnos con ellos. Junto con ellos. Decías ahorita algo, Cris, respecto a que no has pasado de pronto por ese Bueno, duelo. Y a veces decimos, no, yo no estaría preparado para eso. Yo no sería capaz de atravesar algo como lo que tú pasaste. Yo no sería capaz, yo me muero ahí en el intento. sí. Pero no es verdad. El Señor sí trae Sí. fortaleza para esos tiempos difíciles. El Señor sí trae fortaleza. Total, entonces, Así es, Pati, te agradecemos mucho por el espacio de hoy. Eres un ejemplo a seguir, a fortaleza, y oramos para que Dios te siga usando, que Dios te bendiga y sí, gracias. sí, en realidad, muchísimas gracias por abrir este espacio. Creo que, pues digamos que tenemos unos minutos, un tiempo estimado, pero creo que No eso sé, no, yo creo que es importante. Es importante porque todo lo que eh, hablamos. sí, todo lo que hablamos. Entonces, te agradecemos pues, no solamente el espacio, sino el lugar también, permitirnos estar aquí. Y nada, muchachos, cualquier, no sé, pregunta, pues pueden comunicarse. Esperamos que este mensaje sea de bendición, que sea Dios también Tocándolos. tocando el corazón de ustedes. Si ven que de pronto alguien está pasando por una situación o ustedes están pasando por una situación, pues ahí está Cristo. Ahí Así está es. Cristo. Cristo está literalmente, está a las puertas de sus corazones para que pueda gobernar y poder confrontar o acompañarnos en este proceso. Esperamos que sea de mucha bendición. Dios Chaitos, los bendiga. y nos vemos El próximo episodio. próximo episodio el sábado. Compártanlo, compártanlo. Y creemos que va a ser de bendición para las personas. Chaitos.